¿Estamos listos entonces? ¿Estamos listos? Salud. Salud, hermano. Salud. Y ya está grabando. Ya estamos grabando. Bienvenido. Excelente. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación y ser tan diligente en que se concretara lo antes posible. Me alegra mucho y me alegra porque yo tengo mi meta de hablar. A mí me gusta mucho, me gusta el tema de la política y tengo mi meta de hablar con políticos y candidatos, pero antes de temporada de campaña. Qué bueno, cuánto me alegro. Sí, porque por alguna razón los discursos no necesariamente que cambian, pero las formas... Yo siento que el candidato se cuida más que el político, que al final no es lo mismo, ¿no? Mira, yo te diría que el candidato, cuando está en campaña, pues asume ciertos roles que quizás en la política del día a día no lo lleva a cabo, pero no dejan de ser la misma persona. Sí me alegra sobremanera que tú te intereses, porque el sistema de partidos políticos en nuestro país realmente necesita de oxigenación. Los partidos políticos y la política son dos cosas distintas. Claro. Necesitan realmente de la inserción de gente de todos los sectores, de todos los niveles, cuyo común denominador sea el interés nacional, el interés general por encima del particular. Entonces, mientras más gente buena se pueda sumar a esta actividad, a este oficio, nosotros pues podemos tener la certeza de que la democracia dominicana va a estar resguardada. Cuando vemos en otros países ciertos ejemplos que no quisiéramos vivir aquí en la República Dominicana, que han dado al traste con la democracia, porque quizás por la falta, vamos a decir, de compromiso, de cumplimiento, de no llenar las expectativas de la sociedad de esos países, pues entonces ya como que tiran la toalla. Y aparecen los vengadores sociales. Y aparecen los mesías. Y te puedo decir que en nuestra región, históricamente, está comprobado que los mesías no han sido la panacea, ni política ni social, para el desarrollo de los países. ¿Tú sientes que eso... Tú conoces la dinámica del podcast? Tú tienes cara de que consume podcast también. Algo un poco. Tienes perfil de que consume algún tipo de contenido como este. Nosotros vamos a dar mucha vuelta. Pero sí siempre con lo que esto es lo que me gusta de estos formatos. Con la facilidad de extendernos tanto como sea necesario para que las ideas no queden cortas. Sí. Pero ¿tú sientes que eso que tú dices puede ser lo que está pasando en El Salvador? Mira, a mí no me gusta hacer referencia a la situación de otros países porque en algún momento quizás nosotros podemos estar al frente de una función que implique interactuar de una manera oficial con esos países. Ahora, como político, como demócrata, sí te puedo decir mi opinión muy personal. Me parece preocupante ciertos hechos que veo en el sentido de la descalificación total de, vamos a decir, del establishment, del status quo en El Salvador. Independientemente de que sean ciertas o no las afirmaciones que hace el actual presidente de ese país. Ahora, no me parece sano para la democracia de ningún país que un presidente que en un momento X tiene una popularidad alta, pues haga uso de las instituciones democráticas para denostar al espectro político de ese país, como hizo ayer en un discurso el presidente Bukele, donde de una manera, desde mi punto de vista, muy populista, decir
el fiscal general no se encuentra aquí hoy porque está allanando a fulano de tal y está recuperando las propiedades porque ahora vamos en contra de la corrupción. Yo creo que ninguna sociedad se niega a que el Estado lleve a cabo una lucha anticorrupción. Ahora, yo creo que muchas veces la forma daña el fondo. O sea, para él poder llevar a cabo ese frente, como él le llama, ahora él llevaba un frente en contra de las pandillas, lo cual a mí me parece muy bien porque es un país que desde hace muchas décadas ha estado diezmado por ese flagelo. Pero el hecho de él en el Congreso Nacional agarrar y utilizar ese escenario para atacar de una manera directa a los adversarios políticos, más una serie de elementos que otros organismos internacionales han ido señalando. Y hacer referencia política al partido de oposición. Ahí va, al partido de oposición que está ahí y entonces insultarlos prácticamente. No me parece que es propio de un demócrata. Les digo traidores. Exactamente. Entonces yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Usted puede tener todas las diferencias que usted quiera o que pueda tener con un adversario político, pero el incitar al odio, que yo creo que es lo que ocurre con este tipo de prácticas, no conviene al sistema democrático de ningún país. Igual que la incitación, por ejemplo, a la división de clases, a la profundización de clases, que aquí en este país lamentablemente lo estamos viviendo desde hace un tiempo para acá, con este tema que puede parecer muy banal y muy chabacano y muy chévere cuando se habla de los popis y de los guau. Yo realmente, yo tengo mucha preocupación con eso, porque esos son los inicios de una cultura que al final acaban ya realmente enraizadas en el colectivo social y ahondan las diferencias de clases sociales. Sí, porque tú lo que la gente no entiende con eso, qué bueno que tú caíste en eso, porque eso a mí personalmente me preocupa mucho, porque tú estás separando a la gente, por llamarle de alguna forma, apandillándolos, dándoles una identidad a cada grupo, una identidad de separación. Ustedes son el equipo de los popis, esto es un equipo, y esto es una tribu distinta a la tribu de los guau. Así es. Y lo que hace es eso, es separar todavía más a las clases sociales. O sea, es tú inclusive ahondar las diferencias sociales que hay en la sociedad dominicana cuando debería ser todo lo contrario. Yo creo que los dirigentes políticos tenemos una misión y es, si llegamos al Estado, trabajar a favor de la sociedad dominicana en sentido general. Y no debe haber una división de clases. O sea, la división de clases existe ya de por sí, ¿no? Claro. Por los niveles económicos que tenga cada quien, el poder adquisitivo que tenga cada quien. Ahora, de ahí a articular un discurso que vaya a ahondar las diferencias sociales que puede haber, a mí no me parece sano. Claro. Y eso no es lo que yo quiero para nuestro país, realmente. Por eso yo no acostumbro a usar ese tipo ni de relajo, ni de retórica, porque con el relajo, se hace tan común, se hace tan normal, que entonces lo que hacemos es que lo interiorizamos dentro de nuestros pensamientos y dentro de nuestra psiquis social y ya pasa a ser parte de la cultura. Y claro. no quisiera ver a nuestro país llegar a ese nivel. Yo entiendo que los dominicanos, que como la Constitución dice, tenemos la libertad de desarrollarnos y que la única diferencia que hay entre unos y otros es el nivel de capacidades y de talentos que tiene cada quien. Yo creo que eso es lo que debe primar. Y en ese sentido, me da mucha pena que en los últimos 2 años y 10 meses, pues, por relajo o un poco en serio, se haya
tratado de ahondar en ese tipo de cosas, quizás sin pretenderlo. ¿Tú sientes que, o sea, porque 2 años y 10 meses, yo sin pensarlo mucho calculo el periodo de gobierno? Claro, Okay. porque es que antes tú no oías eso. Sí, yo creo que sí. O sea, cuando se populariza, me parece, yo lo puedo buscar, no lo sé. Sí. Pero cuando se populariza es por un cantante urbano, un rapero que se llama Rochi. Sí. Que de ahí como que empieza el término. Claro. Pudiéramos sacarlo de ahí. No, ciertamente. Pero tú sientes que en este proceso, o sea, totalmente, se ha utilizado eso. Porque ¿qué es lo que pasa? Una cosa es que, por ejemplo, alguien lo menciona en una canción y que tenga quizás una trascendencia mínima o mediana, pero ya cuando forma parte del discurso político que se integra en el sistema de partidos políticos, en los dirigentes de los partidos, inclusive las críticas que se le hacen al gobierno de turno es que es un gobierno de popis y esto y lo otro, que en la práctica lo que queremos decir es que es un gobierno que sus intereses están limitados o focalizados, vamos a decir, priorizados para los grandes capitales. Eso es una cosa, pero a mí me preocupa sobremanera que nosotros continuemos transitando ese camino de ahondar las diferencias sociales que ya de por sí nos tienen distanciados como país. Yo creo que nosotros, como dirigentes políticos, lo que tenemos que tratar de hacer es todo lo contrario. Y justamente creo en la nueva política. La nueva política no es una simple palabra, no es una simple frase, no es una retórica. Yo entiendo que nosotros tenemos la generación que estamos relevando en los partidos políticos, tenemos que estar claramente convencidos de que la forma de hacer política tiene que cambiar. Nosotros tenemos que ir a una política de transparencia, tenemos que ir a una política de decencia, tenemos que ir a una política donde por encima de todo estén los principios, los valores, y que independientemente de quien esté en el gobierno, nosotros podamos sacar de verdad e impulsar una agenda nación, una agenda país, independientemente de quién gobierne, que fue lo que se intentó hacer con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2030. Entonces... Una pregunta antes. Sí. ¿Es complicado? De alguna forma es retador, mirando desde afuera, es retador tener esa convicción que tú quieres transmitir con el tema de la nueva política estando en el PLD, ¿o no? ¿O es tan sencillo como hacer política hace 4 o 5 años? No sé. Mira, yo creo que realmente es algo retador para todos los partidos, no para el PLD, para todos los partidos. Porque lo que ocurre es que estamos viendo a un relevo político que se ha estado dando en los principales partidos, pero las prácticas en muchos de ellos, no digo en todos, en muchos de ellos siguen siendo las mismas. Entonces, yo entiendo que la responsabilidad que tiene el liderazgo político tradicional, entiendo que debería ser guiar a este relevo político en las buenas prácticas. Y ya nosotros sabemos hasta cierto punto cuáles no son las buenas prácticas. Primero, quizás porque lo vivimos cuando fuimos gobierno. Los otros lo vivieron desde la oposición, haciendo las críticas, y hoy lo viven desde el gobierno. Claro. Y también por el control social que se da, ¿no? Entonces, yo creo que los que estamos en esto, yo tengo 28 años haciendo política, debemos entender que lo que se busca ahora con este relevo político, que la última vez que se dio, por lo menos en mi partido, fue hace 29 años, es realmente nosotros poder llevar a cabo una política distinta, un tipo de política, no critico a la anterior, claro, sino tratando de hacerla cada vez mejor. Cuando tú haces la referencia de la... Bueno, antes de eso, quiero reconocerte algo que hiciste cuando empezaste a hablar del tema de El Salvador y Bukele. Que como empezaste a decirlo, fue un tema de, o sea, quiero cuidarme, pero que fuiste transparente con eso,
con el quiero cuidarme porque yo entiendo que en algún momento pudiera estar ocupando una posición que me obligue a representar el país frente a esa misma nación y como quiera que sea, hiciste el comentario, pero más que eso te reconozco, porque no lo hacen todos los políticos, que compartes eso, que no es nada más, no, yo no quiero opinar sobre eso, pero, o sea, yo tengo que cuidarme por esto. Claro. Quiero reconocerte eso. Gracias, pero, o sea, independientemente de ello, nunca voy a dejar de decir lo que yo pienso. Lo cierto es que, vuelvo y te digo, en otros países nosotros vemos situaciones que nos preocupan y entonces, cuando chiquito a mí me decían, nadie aprende en cabeza ajena. Pero yo tuve la particularidad de que ciertas cosas yo sí las aprendí en cabeza ajena. Yo veía cuando una persona, por ejemplo, algo no le salía bien y yo decía, caramba, para yo no acabar como esa persona, para que no me salga mal como esa persona, entonces yo debo tomar en cuenta lo que él hizo mal. Entonces yo aprendí en cabeza ajena ciertas cosas. Claro. La mayoría no, la mayoría la aprendí con los tropezones de la vida, como hacemos todos. Pero hay cosas que sí se pueden aprender en cabezas ajenas. Entonces yo creo que nosotros como sociedad, como país, nosotros debemos ser lo suficientemente inteligentes y mirarnos en los espejos de otros países, sin entrar a valorar, claro, en todo caso de forma pública, ¿no? Porque independientemente de los gobiernos que vayan y vengan, la hermandad de los pueblos es la que prima y la que subsiste en el tiempo. Claro. Entonces, yo creo que nosotros debemos vernos en los espejos de ciertos países, quizás con características muy similares a las nuestras. Y en ese sentido, pues, tomar nota de lo que ha sido positivo y de lo que ha sido negativo. Y ojo, lo que ha sido positivo no significa algo que necesariamente en un momento X te dé aplausos. No necesariamente. Porque aquí en los tiempos de la dictadura de Trujillo, todo era un motivo de aplausos. Claro. Ahora, vamos a ver aquello, ¿no? Y lo que estábamos hablando del acto populista que cometió el presidente de El Salvador, así mismo pasa aquí, ha pasado durante muchos años con diferentes cosas. O sea, que es una cortina de humo en la que mucha gente cae. De hecho, o sea, aquí hay mucha gente pidiendo un mandatario como ese, creo. A veces hasta desde el desconocimiento. Claro, Jorge, porque yo te pregunto a ti, por ejemplo, mi padre tiene 88 años. Uh-huh. Yo nunca he escuchado a mi padre decir, aquí hace falta un Trujillo, porque él vivió la dictadura. Exacto. Yo te garantizo a ti que la mayoría de gente que dice eso no vivió la dictadura. Y me podrán decir, no, yo nací en el 1950. Usted era un bicho. Exacto. Usted no vivió la dictadura. Usted no fue víctima de la dictadura. Entonces hay que saber lo que significa una dictadura en todo el sentido, en el amplio sentido de la palabra, para usted tratar de decir que lo que necesita un país es eso. Porque cuando se coartan todo tipo de libertades, olvídate que no hay vida armónica en la sociedad y el país está a merced y a expensas de una persona o de un grupo de personas. No quiero mencionar otros países, pero ejemplos hay de sobra en la región. Sí. Tenemos un ejemplo muy reciente, en el caso de, por ejemplo, de Venezuela. Y cuando tú analizas los pasos del expresidente Hugo Chávez, en ese sentido, toda la popularidad del mundo, todos los aplausos del mundo, una serie de reformas, etcétera, que sí o qué, ahora, ¿qué pasó? Esto no es cómo se comienza, es cómo se termina. Y al final lo que nosotros queremos es poder brindarle a las sociedades a las que servimos el mayor grado de bienestar, de progreso, de desarrollo y de paz social. Hay algo que tú decías, perdóname, sí, que no quiero que se me pase, porque quiero entender qué tú ves como el relevo. Tú dijiste que en tu partido, por lo menos, hace 29 años no había un relevo. ¿Tú te refieres a un relevo generacional o de liderazgo? Porque hace 29 años, ¿qué fue? ¿La candidatura de ambas cosas, del presidente Fernández? Ambas cosas. Hace 29 años, el
el expresidente Fernández fue el candidato vicepresidencial de Juan Bosch. Okay. Entonces, esa fue las últimas elecciones a la que don Juan, mi maestro, líder y guía, a quien tuve el placer de conocer cuando entré al partido en el 94-95, fue candidato presidencial. Entonces, en ese momento, ya luego de esa campaña, Cambio 94, entonces el presidente Fernández, junto con Danilo Medina, con Temístocles Montaz, con Félix Jiménez y con otro grupo de dirigentes, entonces asumieron el liderazgo del partido, Okay. pasando a ocupar los niveles de principalía cuando se suponía que le tocaba inclusive a otra generación, a una generación que era más cercana a Bosch, a Norge Botello, a Euclides Gutiérrez Félix, a José Joaquín Vidó Medina, a Rafael Alburquerque, que lo expulsaron del partido en esos tiempos. Entonces, desde el 96 para acá, en mi partido no se había dado un proceso de relevo político hasta ahora. ¿Cuál ha sido el error de los partidos políticos, por lo menos de mi partido político, no puedo hablar quizás de los otros, que no han logrado, no han sabido hacer el relevo político estando en el poder? Que hay que esperar a una derrota para entonces someternos a un proceso de reflexión interna y entonces reconocer, bueno, tenemos que hacer cambios. Y eso fue lo que pasó en el pasado congreso, en el último congreso nuestro, en el José Joaquín Vidó Medina, el 9º congreso del 2020-21, donde se renovó prácticamente la estructura interna tanto del comité político como del comité central, como de las direcciones políticas en las 32 provincias, los 158 municipios y los 235 distritos municipales, hasta tal punto de que el comité central, que hoy cuenta con más de 1.300 miembros, la mayoría son jóvenes y mujeres. Entonces eso es un paso de avance. El comité político, que hoy cuenta con 45 miembros, pues habemos un grupo que representamos a ese relevo político y que entendemos, y Abel Martínez, como candidato presidencial de nuestro partido, es quien encarna el relevo político al más alto nivel al ser el candidato presidencial. Y es la persona que está llamada a, en este caso, como lo hicieron otros en otros momentos, a entonces ser la persona que lidere este proceso de transición, de relevo dentro del partido, donde ya el liderazgo tradicional pues continuará participando y tomando decisiones junto con nosotros, porque no podemos desconocer que ese equipo político fue el equipo político más exitoso en los últimos 20 años. Sí, definitivamente. En los últimos 20 años. Entonces, y que tienen méritos de sobra. Es parte del equipo político más exitoso de los últimos 20 años. Sí, exacto. Pero ellos eran lo que lo dirigían. Entonces, ya la sociedad que ha ido evolucionando, que nos encontramos en otro tipo de estadio social, pues entonces el relevo político se supone que tiene que representar a la sociedad dominicana del siglo XXI. Claro. Para nosotros poder, para que la sociedad dominicana se identifique con el PLD, tienen que haber otros actores donde se sientan representados las personas y digan, con ese yo me identifico, con esta persona sí. Que es, por ejemplo, lo que yo pregunto cuando voy a los sectores, a los barrios, a los ensanches. Y entonces, cuando tú tomas en cuenta que el electorado para las elecciones del 2024, entre el 59% al 62% van a ser jóvenes de 18 a 35 años, pues entonces el interlocutor que esa gente quiere tiene que ser alguien que entienda lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, lo que son sus anhelos, lo que son sus sueños, lo que son sus preocupaciones. Eso lo puede hacer sin restarle los méritos al liderazgo tradicional, jamás. Pero ¿quién lo interpreta más fácil? ¿Alguien que esté más cerca de esa generación? Claro. ¿O alguien que esté más distante? Entonces yo creo que... Y no todo el mundo es... tú mencionaste a Alburquerque, sí, que lo que escucho de él es que a pesar de sus años es un tipo muy, muy actualizado y muy brillante, cercano a la juventud. Brillante. Don Rafael Alburquerque es brillante y para mí es el experto en derecho laboral más grande que tiene este país.
Ahora, eso es una cosa. Sí. Eso es academia. Eso es conocimiento. La pregunta es si un joven de Cristo Rey, Se identifica, de la Sursa, de claro. la Ciénaga, de Capotillo, de Simón Bolívar, de Naco, de donde quiera que tú quieras, se identifica con una persona como él. Claro. Entonces ahí es donde está el reto. Es que los partidos políticos como colectivos sociales tienen que entender, al igual que las empresas, que tienen que cambiar, que tienen que evolucionar con la sociedad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si los principales empresarios se hubieran mantenido produciendo los productos para el mercado dominicano sin tomar en cuenta la evolución social? No venderían. Claro. Entonces hubiesen sido reemplazados por otros. La ventaja que tiene el partido de gobierno es que en ese sentido identificó la necesidad de hacer ese relevo y lo hizo hace unos años. Y por eso ahí está José Paliza como presidente de ese partido, Claro. Carolina Mejía como secretaria general, Yayo San como secretario de Finanzas, entre muchos otros dirigentes políticos que representan el relevo en ese partido. El mismo presidente Luis Abinader fue, vamos a decir, el heredero del liderazgo dentro de ese partido, un partido nuevo. Entonces yo creo que mi partido está llamado a hacer lo propio si queremos reconectar con la sociedad en el 2024, y lo hemos comenzado a hacer con Abel Martínez a la cabeza. Abel Martínez, nuestro candidato presidencial, y muchos otros candidatos jóvenes que están aspirando a puestos selectivos, tanto a nivel congresual como a nivel municipal. Tengo que aprovechar que hiciste el comentario, bueno, que hablamos de Abel y del el conectar, porque iba a tuitear algo ahorita, pero dije, no te den problema con gente. Yo siento, y esto no sé cómo tú lo veas, esto es un desahogo personal. Tranquilo. Que nosotros estamos grabando miércoles, este miércoles cuando estamos grabando estuvo el candidato en El Sol de la Mañana. Sí, yo estuve con él Sí, hoy. sí, bueno, sí. Estuvimos 15 miembros del comité político, Y un grupo de muchísima diputados, miembros del comité central, claro que sí. Porque hay una esperanza puesta en él, Sí. en el nuevo liderazgo político. Y yo entiendo que hay una necesidad y hay que aprovechar también las oportunidades de mandar ese mensaje de unidad y de respaldo hacia la candidatura, por distintas razones. Pero a mí, por ejemplo, a Jorge Chalhú, Sí. lo distancia de un político, como yo veo a un político, probablemente estoy exagerando, con 45 personas junto con él en una cabina donde tienen que estar detrás de los panelistas. Eso a mí me hace muchísimo ruido. Sí. Y yo estoy haciendo el comentario, No, claro, tranquilo. estoy haciendo el comentario Te entiendo. porque hoy fue con Abel. Sí. Pero ha pasado con otros candidatos de otros partidos Claro. a cualquier nivel. Sí. Eso es un desahogo mío. Yo no sé cómo lo ven ustedes y si a lo interno en algún momento ustedes dicen, porque yo entiendo que hay gente que toma decisiones y que cualquiera sugiere, pero hay gente que dice, no, así es que tenemos que hacerlo. No, yo te voy a explicar el razonamiento. Por de eso. favor. Lo primero que hay que tener pendiente o recordar es que eso es práctica, eso es parte de la costumbre política de este país, de la cultura política de este país. Ajá. Si a eso tú le sumas que cierta gente malintencionadamente ha querido decir que Abel Martínez es una persona que no ha logrado unificar al partido y que no todo el mundo está con él y que lo está respaldando. Que no prende. Que no prende. Que esos son los términos que se han utilizado. Esos son los términos que... Yo te puedo decir a ti que el PLD, prácticamente su universalidad, está cohesionado en torno a la candidatura de Abel Martínez. Ahora, ¿qué ocurre? Hay un elemento que es la percepción. Si Abel Martínez va a ese programa o cualquier otro programa con 4 personas, con 5, con 6, Sí. y solo sale él y las otras 4 están detrás de cámara, Sí. ¿qué es lo que se va a decir o a pensar? Abel anda solo, Sí. ese tipo no tiene nadie. Entonces, lamentablemente, la cultura política es la que nos lleva a repetir cosas Sí. que en el fondo nosotros no quisiéramos hacer.
Yo particularmente lo que quisiera es llegar a un nivel, a un estadio de madurez política tal, de verdad, donde el candidato presidencial se presenta solo a un sitio. Claro. Eso no significa que él ande solo, anda con todo su equipo, pero él es el protagonista, él es que debe subir al escenario, a la tarima. Pero lamentablemente, como aún nosotros nos encontramos en esa guerra de percepción y en esa guerra de la que lamentablemente la gente dice, si no te ve con un grupete de gente, es que tú no prendes. Sí. Para usar tu término. No, el término de la sociedad. El término de nuestros adversarios, ¿ah? El término de nuestros adversarios. Porque tú sientes que es un discurso que sale de los adversarios políticos. Pero Jorge, ¿De totalmente. qué acera? ¿De qué acera? Jorge. ¿De qué acera? Mira, Jorge, yo soy testigo de la euforia, de la algarabía, de la alegría que causa Abel Martínez cuando llega a un lugar. ¿Tú sabes por qué? Por lo mismo que estamos hablando. Primero es el candidato innovador, es el candidato fresco, es el candidato nuevo, es el candidato más cercano a las generaciones nuestras. No un señor de 70 y pico de años que ya fue presidente no sé cuántas veces. No otro señor que es actualmente presidente. No. Entonces, él es la novedad. Y al ser la novedad, entonces, por esa razón, pues entonces, el que interactúa con él, el que lo conoce, aunque sea de un hola a hola, te puedo confesar que queda prendado. Tú sabes que mira, tú me dices y ojo, la intención de esta conversación no es hablar de Abel Martínez solamente. No te preocupes. Pero tú me dices que de todas las características, las cualidades que tú me diste, te compro fresco y te compro que es el más cercano a la generación, porque eso es indiscutible. Sí. Pero yo no sé qué tan innovador ni qué tan... Yo creo que innovador es uno de los términos, porque lo siento, y te iba a comentar eso cuando hablábamos del relevo, sí. Lo siento con ideas más conservadoras que gente mayor que él. Incluso gente que incluso ideas más conservadoras que incluso el mismo presidente Fernández. O sea, y conservador, y a mí me hace... A mí me preocupa un poco, a mí como ciudadano. Sí. Yo no tengo preferencia por ningún partido político, no estoy inscrito en ninguna organización, no me veo haciendo política. No hay que estarlo para ser político. Eso es claro, tienes toda la razón. Pero a mí me preocupa algunas actitudes y algunas partes de su discurso. Lo siento muy conservador en cuanto a algunas ideas. Y por eso te digo, lo de fresco y lo del más cercano a la generación te lo compro. Sí. Pero... Lo de innovador, ¿tú crees que no? Por lo menos en términos de ideas, no. Quizá en procesos, porque ha hecho un trabajo espectacular en la ciudad corazón. Es el número uno en el régimen de transparencia del SISMA municipal. Sí. Número 1. En América Latina. Número 2. Ha dado participación a jóvenes en puestos de dirección como ninguna otra figura pública en el Estado Dominicano. Pero además hay otro elemento. ¿A ti te preocupa ciertas posturas de él que quizás te lucen conservadoras? Y radicales me lucen. Es lo que me preocupa. Ahora tú agregaste el elemento radical. Sí, yo lo agregué. Pero déjame, conservador. Pero déjame quedarme con la parte conservadora. Dale. La sociedad dominicana en su mayoría es conservadora. Ojo, el expresidente Fernández, que se jacta de ser un progresista, discúlpame, por Dios, se declaró vinchista hace 8 años o 10 años. No, extrema derecha. Y uno de sus Luis Abinader, políticos es Luis Abinader, por Dios, ¿tú quieres más extrema derecha? O no voy a decir extrema derecha rancia, que esa, que cuando tomó posesión le hizo un fo al embajador chino porque no quería nada con los chinos y dijo
que los chinos no iban a tener ningún tipo de participación en las inversiones de áreas estratégicas del Estado. Pero usted está pensando en el país o está pensando en lo que es su predilección. Porque yo te voy a decir una cosa. Cuando tú llegas a ser presidente, tú tienes que quitarte el sombrero de lo que tú piensas. Tú tienes que sentarte en la mesa con los que te gustan y con los que quizás no te gusten tanto, por el país. Claro. Entonces, aquí no existe ideología de partidos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. No, pero lo que te quiero decir es que si tú encuentras a Abel conservador, tú no te has sentado a escuchar a los otros dos candidatos, entonces, y hay uno de ellos que es extremadamente muy populista, que en el discurso hace una cosa, pero en los hechos hace otra, hasta tal punto que la semana pasada le otorgó la nacionalidad dominicana a una persona que en el 2013 nos llamó los parias del Caribe, porque hubo una sentencia del Constitucional. No entro a discutirla, pero lamentablemente la Constitución Dominicana dice en el artículo 184 que las decisiones de ese tribunal son vinculantes para todos los poderes públicos y los órganos del Estado. ¿Qué podía hacer el gobierno de turno? Aplicar la sentencia. Entonces, ¿qué ocurre? Se me quieren tirar por las ramas diciendo, ganamos un premio Nobel. No hemos ganado un carajo, discúlpame. El tipo viene aquí por el clima, por las playas, por lo que fuera. Hizo la novela de la fiesta del chivo. Sí. Ahora, yo te pregunto, Jorge, y discúlpame porque tú eres el entrevistador. Es una conversación. Gracias. Tranquilo. Yo te pregunto, lo que dijo Vargas Llosa la semana pasada al aceptar la concesión de la ciudadanía dominicana, ¿sabe él que esa sentencia se mantiene en pie? La sentencia se mantiene en pie. ¿Sabe él que fruto de esa sentencia hubo que dictar una ley para armar un plan de regularización que este gobierno ha dejado caer? Entonces, yo lo que creo es que ya llegó la hora de que realmente, y por eso apuesto al relevo político, no creo en las poses, Jorge. No creo en las dobles caras. Por eso yo que aspiro a la senaduría del Distrito Nacional, y todo el que me conoce lo sabe, a mí me pueden llamar psicorrígido, me pueden llamar, tú eres muy duro, tú eres esto. Lo que pasa es que yo tengo una sola cara y un solo discurso. Cuando digo sí es sí. No te voy a decir una cosa por otra. Entonces yo creo que a nuestro país le hace falta ese tipo de política de transparencia, de hablar con la verdad, de decencia, que tampoco entendamos que porque nosotros estamos en aceras políticas distintas, somos enemigos, porque no lo somos. Claro. Entonces, yo creo que realmente ya nuestro país ha dado un relevo político que espero que en sus acciones no emulen las cosas negativas de la vieja política. La vieja política tiene cosas buenas y tiene cosas no buenas. Como todo colectivo social, ¿no? Sí. Entonces, vamos a copiar las cosas buenas de la vieja política. Ahora, no repitamos, no redituemos en una versión 2.0 las cosas malas de la vieja política. Tú decías más temprano que tienes 28 años en el PLD. Sí. Para mucha gente, para los que no estamos inmersos de lleno en la política, empezamos a ver a José Dantes hace quizá, no sé, 3 años. 2 años cuando se arman los líos. Exacto. Hace quizá 2 años. Pero Así primero, tú eres abogado. Sí. ¿Qué te motivó a entrar en la política y en ese transcurso, cuál ha sido parte de tu camino dentro del partido? ¿Y por qué en el PLD? En el PLD. En aquel momento. Porque claro. Yo siento que yo creo, no es que yo sienta, es que el panorama político era muy distinto a como es hoy. Totalmente. Mira, lo que me motivó a ingresar a la política, te puedo decir, la influencia de mi padre, miembro del partido. Hoy tiene 88 años.
luchó en la guerra del 65, en el lado de los constitucionalistas. Conoció a Juan Bosch, se enamoró de él. Entendía que era el patriota más grande que había dado el país luego de Duarte. Y al enamorarse de él y darle seguimiento a su pensamiento político, a sus obras literarias, cuando Juan Bosch funda el PLD en el 73, pues mi papá pasa a ser miembro de ese partido. Okay. Entonces... ¿Tu papá es miembro fundador? Es miembro fundador, pero miembro de base, miembro Sí. de la base. O Sí. sea, era uno del pueblo más, que se sumó y que votó por Juan Bosch en el 62, porque, como todos los dominicanos de ese momento, entendíamos que era la salida de la dictadura, la incipiente democracia dominicana estaba en él. Entonces, cuando se funda el partido, él se hace miembro del partido y continúa con todo ese proceso militante dentro de ese partido. Y entonces, ya cuando nosotros, sus hijos, somos grandecitos, él nos hablaba de Juan Bosch y de sus 7 hijos, el único que se sentaba con él a escuchar sus anécdotas, éramos 2. Éramos 2. Mi hermano mayor y yo que soy el hermano menor. Entonces mi hermana mayor... Extremo. Sí, los dos extremos. La mayor y el menor. Entonces la mayor aprovechaba su autoridad, sí, y con el menor lo agarraba en contra de su voluntad y decía, ven, que tú vas conmigo. Claro. Y entonces ella salía con su boina morada, recuerdo yo, a vender los periódicos Vanguardia, y me llevaba conmigo y en el camino íbamos cantando canciones, etcétera, y qué sé yo qué. Pero mi papá, vamos a decir, yo creo que fue el sembrador de esa semilla que me habló de Don Juan, que me expuso a las obras de Don Juan, y que yo ya en una edad, 15, 16 años, en una época donde no existían redes sociales ni nada de ese tipo de cosas, que el tiempo uno lo dedicaba, además de los estudios y las noviecitas o las cosas de la calle, a leer, sí, pues entonces me imbuí en todo esto y dije, caramba, pero este hombre es impresionante. Entonces, a partir de ahí, entonces comienza, vamos a decir, un proceso de admiración de esta persona, influenciado por mi padre y por mi hermana. Y entonces entro al Partido de la Liberación Dominicana en el 94, a través de lo que se llamaba un Comité de Trabajo PLDista, un CTP, que era, vamos a decir, un proceso en el cual tú trabajabas en aspectos muy políticos en un territorio X, y que te daba pie a tú luego pasar a lo que era un círculo de estudios muy estricto, donde realmente te formaban políticamente. Te formaban políticamente para tú entender el por qué el PLD existía como PLD, por qué razón el PLD se había distanciado de los otros partidos, por qué razón la filosofía boschista era de la forma que era, los métodos de trabajo, etcétera. Entonces, realmente encontré ahí, vamos a decir, el orden, la disciplina, la visión, la vocación de servicio, el anteponer los intereses generales de la sociedad dominicana ante el particular. Y ahí comencé, como un muchachito con 18 años. Una pregunta, sí, porque te oigo hablar de Bosch y de la filosofía boschista, y a mí me hace pensar, yo no sé si tú tienes idea como en qué momento se hace esa transición de convertirse en esa figura de grandeza con el hombre en el plano terrenal, porque a Bosch se le admira no después de su fallecimiento, sino sí, desde antes, ya claro, la gente hablaba del boschismo. Como, yo no sé si tú tienes como, o quizás con tu papá has tenido esta conversación de en qué momento que la gente empieza a ver a Bosch más que como un hombre, sino a él y sus ideas como una filosofía. Mira, yo te puedo decir que realmente la filosofía de Bosch quedó expuesta y quizás comprendida por la sociedad dominicana de ese entonces, luego de su corta presidencia. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de una dictadura, sí, donde todo el mundo reconocía que se trataba de
un gobierno donde todo era del dictador, donde no habían límites, donde el dictador podía hacer con tus bienes, con tu vida, con tu familia, lo que quisiera. Y entonces llega este señor que viene desde el exilio luchando contra la dictadura y dice, no, el poder es del pueblo. El pueblo es el que decide. El pueblo es el que manda. Y promueve la constitución más moderna de Latinoamérica en el siglo XX, en el 1963, la constitución del 63. Sí. Y están los videos por ahí de cómo don Juan se manejaba y cómo don Juan inclusive separaba de su lado gente por el simple hecho de que no comulgaba con sus principios de rectitud, de pulcritud, de honestidad, de transparencia. Entonces yo creo que el pueblo, sometido a 30 años de rapiña por parte de una dictadura, ve en este señor una forma distinta de gobernar. La reforma agraria, que el acceso a la tierra ha sido siempre un problema en los países latinoamericanos, la inició Juan Bosch en el año 1962. Entonces creó los primeros asentamientos campesinos que hoy gestiona el IAD. Entonces era como darle al pueblo lo que le correspondía. Claro. Luego de la confiscación de los bienes del dictador y de toda su familia, no, esto es del pueblo. Y entonces en ese proceso afectó intereses. Además, lamentablemente, el contexto internacional, hay que tenerlo claro. Sí. Estábamos en una guerra fría en apogeo, donde todo lo que oliera comunismo, todo lo que se pareciera a una Cuba era un peligro para los amos del norte. Sí. Entonces, lamentablemente, Bosch, que vino de Cuba, muy amigo de Fidel Castro, etcétera, un pensamiento ostosiano, entre otras cosas, pues fue víctima, ¿no? vamos a decir, de toda esa campaña que lo hizo ver como un comunista. Pero don Juan era una persona, por lo que leí y por lo poco que lo conocí, que tuve el placer, la dicha y el privilegio de conocerlo entre el 94 y el 95, era una persona que estaba muy clara de lo que era la sociedad dominicana y lo que necesitaba la sociedad dominicana. Ahora, don Juan Bosch llegó a decir en algunos momentos, en la década de los 90, que este país, por su nivel político, por su nivel intelectual, por su nivel, se merecía un presidente como Joaquín Balaguer. Queriendo decir, este país no está preparado para alguien como yo, porque no me entenderá. Entonces, ya tú puedes quizás imaginarte la frustración de un hombre que en 7 meses demostró que quería ser el gobierno más social y apegado al pueblo. Tú agarras la Constitución del 63 sí. y la del 2010 de Leonel Fernández y del PLD y la del 63 es mucho más avanzada que la del 2010 y con mucho más contenido de justicia social que la del 2010. Entonces, era un hombre avanzado para su época. Sí. Entonces, esa filosofía boschista, cuando él rompe con el PRD, con Peña Gómez, porque entendía que ya ellos se habían vuelto un partido que lo que buscaba era el poder por el poder, no el poder para satisfacer las necesidades y las causas sociales del pueblo dominicano. Entonces funda el PLD como la obra que viene a completar el trabajo de los trinitarios. Y con ese romanticismo político, pues entonces el PLD en el 73 se funda. Pero fíjate cuánto tiempo le tomó. Le tomó 23 años para que un primer gobierno de su partido pudiera llegar al poder. Tú, diciendo lo que en algún momento dijo Bosch en los 90, de cómo el pueblo pues se merecía un presidente como ese, me vi, aunque poniendo por mucho distancia entre la figura de Joaquín Balaguer, como no lo voy a ni siquiera ver como político, sino como el ser que fue,
a mí me da mucho trabajo, pero como el ser que fue, recordé lo que estábamos hablando del escenario en la cabina de radio hoy, de que al final los pueblos tienen los políticos y la política que se merecen. Eso es una frase universal. Eso es una frase universal. Porque, oye, ¿qué es lo que yo le digo a mucha gente? Yo a ti te puedo... Tú y yo nos sentamos hoy en este podcast y podemos hablar de todas las ideas que yo tengo para el Distrito Nacional. Yo me voy a la Sursa y la Sursa lo que quiero oír es cómo yo le voy a resolver su problema del día a día. Claro. Entonces, eso es lo que pasa. Por esa razón, el gobierno dominicano, el que sea, tiene que apostar a la educación dominicana. Nosotros tenemos que revolucionar la educación dominicana para crear una generación de dominicanos que sea más críticamente, intelectualmente, socialmente, solidariamente más avanzados de lo que hemos sido hasta ahora. Sí. Porque si no, nuestro país está condenado al fracaso. Tú decías en un momento hablando de la filosofía de Bosch y de cómo se alejó del PRD y fundó el PLD porque entendía que en el PRD ya se estaba trabajando. Su ciclo histórico ya había sido agotado. Y que estaban buscando el poder por el poder. Algo que yo he escuchado, recuerdo claramente por razones obvias, a José Laluz decir esto, pero también sé que lo han dicho otros dirigentes, que en algún momento el PLD el PLD de estos tiempos, sí, se convirtió en una maquinaria de ganar elecciones solamente. Claro. ¿En qué momento tú has hecho quizás esa reflexión de en qué momento el partido, pensándolo de esa forma, se alejó es que de lo Bosch? hemos hecho. Claro que sí. Nos alejamos de Bosch desde el 2000. Desde el 2000. Claro que sí. ¿Por qué desde el 2000? Porque no entendimos cómo ganamos y no entendimos cómo perdimos. El PLD era un partido de cuadros hasta el año 2001. ¿Qué es un partido de cuadros? Era un partido pequeño donde la dirigencia, vuelvo y te digo, antes de ser dirigencia, tenía que pasar por un proceso de formación y de capacitación, donde tú estabas claro que tú ibas a servir. Y don Juan, una de las frases que utilizaba, que no es de él, decía que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y nuestro lema es servir al partido para servir al pueblo. Todo eso funcionó. Ahora, ¿qué ocurre? La realidad electoral nos arropó. Y cuando en el año 2000 nos dimos cuenta que como partido de cuadros no íbamos a ganar una elección más, entonces se tomó la decisión de que, bueno, como un partido pequeño de 13,000 miembros de cuadros, nos dimos cuenta de que no podemos ganar elecciones. Así. El PLD tiene que abrirse a la sociedad dominicana. Y fue correcto. Fue correcto. Quizás lo que se debió mantener fue la formación hasta cierto punto y un poco la calidad. Entonces, a partir del 2001, el PLD se transforma de ser un partido de cuadros a un partido de masas, donde lo que prima es la cantidad y no la cantidad. Donde prima la cantidad, no la calidad. Exacto. No. Sí. Donde prima la cantidad y no la calidad. Donde lo importante era ganar elecciones, que en ese momento eran cada 2 años. O sea, ya tú te puedes imaginar la vorágine en un partido político que cada año y algo tiene que estarse preparando para un proceso electoral. Entonces, el partido, como organización política del día a día que tiene que llevar a cabo una labor política en las comunidades, en las demarcaciones, quedó de lado. ¿Por qué? Porque la prioridad era ¿cuál? Ganar elecciones. Entonces, como en los cuadrantes, ¿qué hay? El cuadrante urgente se sobrepuso al importante, porque la urgencia era ganar elecciones. Y no siempre lo urgente es lo importante. Hay veces hay cosas que no son urgentes, pero que son más importantes. Entonces, ahí nosotros lamentablemente nos convertimos en una maquinaria electoral. ¿Qué pasó con esa situación?
que el partido se fue anquilosando hasta tal punto que solamente se reunía cada 3 años cuando había un proceso electoral para ganar las elecciones. Y ganábamos las elecciones. Y ganábamos las elecciones. Ahora, ¿qué pasaba con la producción de contenido político? Claro. ¿Qué pasaba con la dialéctica que teníamos que llevar a cabo? ¿Qué pasaba con ese proceso que nosotros teníamos que llevar a cabo con la sociedad dominicana para mantenernos identificados con ella y que ella se identificara con nosotros en el día a día? Entonces, la sociedad dominicana fue evolucionando, el partido nuestro no lo fue haciendo a la par con la sociedad dominicana y en algún momento vino ese punto de quiebre, de desconexión, claro, que fue en el 2020 y yo creo que mucho duró. Que es la misma desconexión quizá de la que, si lo podemos conectar, de la que estamos hablando con el tema de cómo el electorado puede identificarse con las figuras políticas de los partidos. Claro. Pudiéramos conectarlo con eso incluso. Claro, porque es... la semana pasada yo me vi con un grupo de primeros votantes de una universidad privada. Y yo me senté con estos chicos de 18 a 21 años. Y a mí me sorprendió la madurez política de esos chicos, donde me identificaron cada uno de los problemas que ellos entienden que le afecta a la sociedad dominicana y no es tan lejos de los problemas generales que la sociedad identifica en todas las encuestas. ¿Qué te quiere eso decir? Nosotros contamos con una sociedad mucho más informada, mucho más empoderada cada día. Entonces, ya no hay forma de tú meterle cuentos, porque cualquiera tiene acceso a la información. Lo lamentable es que ese acceso a la información no nos haya hecho, vamos a decir, más conscientes, claro, sino todo lo contrario, en ciertos sectores, en ciertos aspectos. Que somos parte de la sociedad de la información, pero no del conocimiento. Correcto. Entonces, por eso es que yo apuesto a los nuevos actores políticos para liderar un proceso de transición que nos lleve a mantenernos identificados con las causas sociales del pueblo dominicano. Porque yo conozco muchísima gente que por ejemplo, dice, yo voto por ti, José Dantes, pero no por el PLD. Yo voto por Abel Martínez, pero no por el PLD. Entonces, hay una falta de credibilidad de las organizaciones políticas. Entonces, nosotros hicimos un proceso de catarsis en el último congreso, donde nosotros vimos, bueno, vamos a ver por qué perdimos. Y ahí salió todo. E hicimos un proceso de autocrítica interno muy fuerte, donde identificamos esos elementos. Y si algo tenemos claro, la nueva generación, no quiero hablar de nueva generación, el relevo político, junto con gran parte de la dirigencia tradicional, son esos errores que no podemos volver a repetir. Ahora, la sociedad dominicana puede tener la certeza de que confiar de nuevo en el PLD del siglo XXI, que encarna a Abel Martínez como candidato presidencial y una serie de dirigentes que le acompañamos, vamos a ser dirigentes políticos que estamos plenamente identificados con las causas sociales de la sociedad dominicana del siglo XXI y que hemos entendido que para poder nosotros mantenernos legitimados, debemos mantenernos totalmente en comunicación constante, interacción constante con la sociedad. Porque el político es un intérprete social. Pero para el político interpretar a la sociedad, ¿qué es lo primero que debe hacer? Escucharla. Ahora, si ese intérprete social no sabe interpretar lo que escucha, entonces no va a tener la capacidad de identificar las necesidades, los sueños, los anhelos de esa sociedad dominicana para que una vez llegado al gobierno convierta eso en una política pública que solucione ese sueño, ese anhelo, esa problemática de la comunidad X. Por ejemplo, tú le preguntas, por ejemplo, a los productores de rubros de ciclo corto de las provincias de la zona fronteriza o las 4 provincias del noroeste. ¿Y cuáles son sus causas sociales? Un mercado donde ellos colocar sus productos, el banano orgánico, claro, etcétera. Esa es una causa social de esa gente.
A esa gente tú no le hables de otro tema que no sea el que le preocupa. Ahora, tú te vas a la zona este. ¿Y cuál es la causa social de la zona este? Bueno, tratar de crear más condiciones favorables para que el turismo crezca, etcétera. Eso es otra causa social. Entonces, así el PLD, en este caso, para el 2024, con Abel Martínez a la cabeza, y todos quienes le acompañamos, nosotros estamos recogiendo lo que son todos estos sueños, estos anhelos, las preocupaciones y los problemas de las comunidades, para que el plan de gobierno de Abel Martínez y del PLD del siglo XXI pueda hacer suyas esas causas sociales. Y como dijo en algún momento el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, poner el oído en el corazón del pueblo. Eso es lo que hacen todos los gobernantes. Que dijo, tenemos que poner el oído en el corazón del pueblo. Exactamente. Esa es la única voz que yo sé imitar. Así lo dijo el compañero Jaime, a quien le tengo mucho aprecio y mucha admiración porque es una persona coherente. Se ha mantenido todo el tiempo coherente. Entonces yo creo que mi partido tiene ese reto. Y yo creo que gente como nosotros, como Juan Ariel Jiménez, como Iván Lorenzo, como Víctor Suárez, como Karen Ricardo, liderados por Abel Martínez, entre muchos otros más, Andrés Navarro, Domingo Contreras y parte de la dirigencia tradicional que debe coachearnos, claro, vamos a decir. Nosotros tenemos la responsabilidad de reencauzar este país por los senderos de paz, de desarrollo, de progreso social y de justicia social, para ver si superamos finalmente todos los problemas que nos han aquejado. Y cuando yo oigo gente que dice, pero ustedes tuvieron 20 años, ¿el que hicieron en estos 20 años? Jorge. No, yo creo que yo te puedo decir que es una mezquindad decir que... Es una mezquindad. O sea, es una mezquindad. Porque la República Dominicana hace 16 años era una aldea. Las computadoras al Estado llegaron en el gobierno de Leonel Fernández. Los buscones de las instituciones públicas los sacó en los gobiernos del PLD. Sí. Todo el marco de transparencia que rige el Estado se dictaron en los gobiernos del PLD, en los congresos del PLD. Yo te puedo decir del tema de transparencia, sí, que hay gente que dice, y vamos, que inevitablemente vamos a caer en este tema porque tú eres el encargado de asuntos jurídicos de tu partido. Nada es lamentable. Hay gente que dice, lo hicieron también el marco jurídico y los temas de transparencia, que ahora están siendo algunos víctimas de eso. Eso es para que tú veas, lo que es pensar en un país y no en pensar en uno. Sí. Porque por eso, con ese comentario, a mí, y estoy seguro que a mucha gente que pudiera estar escuchando, a mucha de la gente que pudiera estar escuchando, porque está como fuerte yo decir que hay mucha gente escuchando. No, a ti te escucha mucha gente. Así es. Nos preocupa la gente coherente dentro del PLD. Y de nuevo, esto no es un tema, es el PLD porque es el partido que viene de salir del gobierno y es el partido que ha estado algunas de sus figuras son quienes han estado envueltos en temas con la justicia en los últimos meses y en los últimos años ya, porque sí, ya... 2 años. Exacto. Sí. Todo empezó hace un poquito más de 2 años, correcto. Porque qué tan difícil es o qué tan retador puede ser mantener esa coherencia, defender tu partido y sin caer en la trampa de defender a alguien que tú pudieras entender que es inocente, como que pudieras pensar que es culpable, pero tú tienes que defender tus ideas y tu partido. Claro. ¿Qué tan complicado es? Y te lo digo a ti puntualmente porque yo creo que la persona como secretario jurídico eres tú. Claro, o sea, claro. Mira, pues yo te voy a ser franco y aunque esto suene, yo no sé, no es difícil. Yo te voy a decir por qué. Todo depende del cristal con que lo mires, del prisma a través del cual tú lo veas. Las acciones penales son individuales. No tienen nada que ver con el colectivo político. Y siempre he dicho, y esa ha sido la posición de mi partido,
todo aquel que deba rendir cuentas ante la justicia, que vaya y lo haga. Y al que se le determine que comprometió su responsabilidad penal, que pague por ello. Ahora, por eso yo no puedo, la sociedad dominicana no debe condenar a todo un colectivo social. Entonces, hay que saber distinguir una cosa de la otra. La persona, el exfuncionario que pudo haber violado la ley, ahí están los tribunales. Y nosotros no entramos a discutir la inocencia o la culpabilidad. Nosotros defendemos el debido proceso, defendemos la presunción de inocencia, que es un principio corolario del Estado social y democrático de derecho que nos dimos en el 2010. Entonces hay una serie de garantías fundamentales que tienen que estar lo suficientemente tuteladas por parte del Estado dominicano. Y eso es a lo único que nosotros apostamos. ¿Por qué, Jorge? Porque hoy son ellos, pero mañana podemos ser uno de nosotros por cualquier cosa. Y hemos visto en las últimas semanas cómo en reportajes de medios de comunicación impreso dan cuentas de la situación carcelaria del país y la cantidad de presos preventivos que hay. ¿Tú sabes por qué? Porque lamentablemente la cultura no cambia de un día para otro. En este país se adoptó un código procesal penal en el 2004, donde cambiaba el sistema y lo hacía mucho más garantista. Pero mentira, al día de hoy los actores del sistema siguen pensando igual. Claro. Piensan que si no hay preso, no hay caso. Nada más absurdo. Donald Trump fue a una audiencia preliminar con 34 cargos que le levantaron en el estado de Nueva York. Una audiencia que duró 30 minutos. ¿Para qué? Para ver si él tenía, vamos a decir, los presupuestos para presentarse a juicio o si se pensaba fugar. Se fue de ahí a los 15 minutos, 20 minutos. Pero ¿y no influye que es un sistema jurídico distinto y es un sistema estatal completamente distinto? En ese caso no, porque el motivo de la audiencia es el mismo de todas las audiencias que hemos visto. ¿Esta persona se puede fugar? ¿Sí o no? ¿Esta persona representa un peligro para la sociedad? ¿Sí o no? Pero ¿y tú no? Esta persona, sin entrar a debatir inocencia o culpabilidad. Claro. Lo que ocurre es que aquí el Ministerio Público, no de este gobierno, de mi propio gobierno también. Los ministerios públicos. Los ministerios públicos de hace 15 años para acá. Esa audiencia que lo que tiene que velar, que lo que tiene que ver es si la persona se sustrae o no del proceso, la convierte en un mini juicio y toca temas de fondo. Entonces la defensa, discúlpame, no puede ser pendeja, perdóname la palabra. No. Si tú vas a tocar temas de fondo, yo tengo que defenderme de los temas de fondo. Pero espérese, aquí vinimos a ver si Juan Pérez se va a fugar del país, representa un peligro para la sociedad o para la investigación, o vamos a hablar de si Juan Pérez hizo o no hizo lo que usted dice. Eso último es lo que yo siento que a mucha gente le preocupa con los Juan Pérez que pudieran estar en prisión, sí, que vienen de posiciones de poder, sí, y que están en sistemas de poder, porque no voy a meter PLD en esto porque tienes razón. No, lo puedes meter sin ningún problema. Sí, pero también es injusto como tú dices, o sea, si hay un acto de corrupción, es un acto individual de la persona o las personas que estuvieron envueltas en ese acto. Pero lo que yo entiendo, yo no sé el Ministerio Público cómo lo piensan, ni los jueces cómo lo piensan, pero hay algunos casos en los que lo que creo que se busca y lo que yo como ciudadano quiero es la garantía de que la persona, el imputado, no va a afectar los procesos. Y eso no aplica en todos los casos, porque definitivamente hay muchísima gente o hay muchas personas que pudieran estar en prisión preventiva, incluyendo políticos y funcionarios del antiguo gobierno, que pudieran estar en prisión preventiva, que quizás no tienen cómo afectar un caso. Pero hay otros que algunas partes de la sociedad entendemos que pudieran. Mira, es que realmente eso es algo muy debatible, porque es que, y más cuando tú como Ministerio Público me dices, yo tengo una investigación blindada. Bueno. Pero si está blindada, ¿significa que no le entra nada? Sí. Foráneo, extraño, externo. Tengo 2 años, esta investigación de 2 años y 7 meses.
pero ya tú tienes todo. ¿Qué estamos esperando? Entonces, no. ¿Cómo te obstaculiza un señor estando en su casa? ¿O somos lo suficientemente indios para creer eso y hacer de la vista gorda que de la cárcel del 15 de Asua viven haciendo atraco por la vía telefónica? ¡Caramba! Sí. O sea, vamos a ser también sinceros. Entonces, vuelvo y digo, no entro a justificar ni a razonar la inocencia o la culpabilidad. Para eso están los tribunales. Claro. No está el PLD, ni el PRM, ni el Partido Reformista, ni los medios de comunicación, ni los podcasts. Eso se ventila en los tribunales. Ahora, la presunción de inocencia, Jorge, sí, dice que usted es inocente hasta prueba en contrario. Es inherente para cualquier ciudadano. Y la Procuradora General de la República ha dicho, señores, la presunción en cartas, en discursos públicos, en instrucciones a sus propios fiscales. Para mí esa señora es la coherencia. No, la coherencia total. Yo la adoro, doña Miriam sabe que la quiero muchísimo. Entonces, la presunción de inocencia no se destruye porque el Ministerio Público diga, fulano se robó tal cosa. No, tiene que haber una sentencia condenatoria. Y eso es el debido proceso. Entonces, lo que nosotros como partido, y yo particularmente como secretario jurídico, que se ha querido malinterpretar de una manera maliciosa por las razones que sean, es que tú defiendes corruptos. No, yo defiendo procesos. Yo no defiendo personas. Porque hoy es esa persona, pero mañana puede ser cualquier otro ciudadano. Claro. Entonces solo justicia para los pobres. No, espérate. Es que la prisión preventiva está correcta cuando es un crimen de sangre. Claro. Porque a un violador que violó a una niña, tú no le vas a dar una fianza porque te puede violar a otra desde que salga. O a un asesino como el que mató a mi mamá, tú no le puedes dar una fianza porque cuando salga puede matar a otra persona. Ahora, un crimen económico, ¿qué peligro tiene para la sociedad? Ahora, ¿tiene peligro de fuga? Vamos a evaluar. Obstaculiza la investigación, pero tú dices que está blindada y que tiene más de 2 años y pico. O sea que yo creo que realmente tenemos que sincerizarnos. Y uno de los principios rectores del Ministerio Público es el principio de objetividad. Yo lo que quisiera, y la sociedad dominicana creo que también comparte eso conmigo, es una lucha contra la corrupción que sea efectiva pero real, que no tenga colores ni que tenga banderías. Porque en este gobierno hay más de 27 gente que han sido separados de sus cargos por escándalos mayúsculos. ¿Y cuál ha sido sometido? Solo uno y fue descargado. Entonces, yo creo que el Ministerio Público tiene un rol que jugar y es en el caso de la corrupción administrativa, perseguir a todo el mundo que haya violado la ley penal en ese sentido y no solamente focalizada hacia un partido político, Jorge. Yo no te voy a poner en la posición de evaluar la procuraduría de tu partido, de cuando tu lo partido puedes fue hacer, gobierno. no tengo problema. No creo que no es necesario. Igual, o sea, aquí estamos abiertos a cualquier conversación, pero sí me interesaría saber qué piensas tú como político y como abogado de establecer un mecanismo en el que no sea el presidente que al final yo no sé cómo se llegaría a eso, pero sí, que permita, que podamos evitar que un miembro de un partido político sea quien dirija la Procuraduría, que pasó con el PLD, pero también pasó con el PRD y ha sido la historia gobierno tras gobierno. Claro, Jorge. Para poder llegar a esa verdadera independencia. Claro, es que yo creo, a ver algo. En los Estados Unidos, ¿quién nombra al Procurador General? El presidente de la República. Pero después de un proceso distinto, ¿no? No. ¿El Senado lo ratifica o no lo ratifica? Espérate. Dale. No, dale, sigo, te escucho. Me gusta esto porque aquí yo traigo a la gente para aprender. No es para más y yo nada. Estoy aprendiendo también muchísimo de ti, así que gracias por eso. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando en Colombia ahora? En Colombia está pasando, hay un conflicto, hay una lucha entre el fiscal general del Estado con el presidente Gustavo Petro,
¿Quién nombró al fiscal general del Estado? Iván Duque, el expresidente. Sí. Él no es militante de ese partido, pero todo el mundo sabe que responde al uribismo. Y tiene una guerra campal en contra de Gustavo Petro, el actual presidente. Tú te vas a Perú. ¿Cuántos presidentes ha tenido Perú en los últimos 4 años? 6. ¿Tú sabes lo que significa la inestabilidad política para un país? El alejamiento de la inversión extranjera. Y nosotros dependemos mucho de la inversión extranjera. ¿Quién en este país se atreve a cuestionar a figuras como Virgilio Bello Rosa, que falleció hace poco, que en paz descanse, miembro y dirigente de un partido político? ¿Quién en este país se atreve a cuestionar a figuras como César Pina Toribio, alto dirigente de nuestro partido, que fue procurador también? Hombre recto a carta cabal, igual que Virgilio Bello Rosa. ¿Quién se atreve a cuestionar aquí a una figura como Francisco Domínguez Brito, cuando fue procurador en términos de pulcritud, de eficiencia y demás? Entonces el problema no está en la sábana, no está ahí. Hay independientes, gente que no son de partidos políticos, que le han hecho mucho más daño a los sistemas de justicia y a la democracia dominicana que los dirigentes políticos que han ocupado esas posiciones, porque una cosa es la cabeza, claro, y otra cosa es el órgano de justicia que se llama Ministerio Público, que dicho sea de paso, ¿tú sabes quién lo creó? El PLD. Sí. El PLD creó el sistema de carrera del Ministerio Público. Sí. Y todos esos fiscales de carrera que hay hoy, la mayoría, fueron puestos en nuestro gobierno. ¿Tú sabes cómo era en el 2004? En el 2000, perdón, cuando llegó Hipólito Mejía. Hipólito Mejía con un decreto canceló a todos los fiscales del país. Y los jueces de ese momento saben muy bien el desastre y el desorden que se armó, porque no se pudieron llevar a cabo audiencias durante un tiempo, porque sustituyeron a todos los fiscales del país con un plumazo. Entonces, eso no es institucionalidad. La institucionalidad la creamos nosotros. Que aquí hubo un problema, que tal, que un procurador X. Esos son otras 500. Ahora, eso es ver el medio vaso vacío y no el medio vaso lleno. Entonces, yo creo que en ese sentido, la sociedad dominicana, en algún momento, como el tiempo es el juez más justo, valorará eso. Porque ese Ministerio Público, que hoy está haciendo el trabajo de lucha anticorrupción, fue formado, capacitado, designado y promovido por el PLD. Bueno, tanto así que esto lo estoy diciendo yo, y se dice mucho dentro de la sociedad, que Jenny Berenice es una persona de Leonel Fernández. De nuevo, eso lo mira, estoy, yo me voy a reservar. Yo me voy a reservar. De nuevo, esto es lo que de las cosas que uno escucha. Yo me voy a reservar las cosas. Yo me voy a reservar las cosas que yo sé de cómo Jenny Berenice llegó a ser fiscal de Santiago, porque ella lo conoce más que yo. Ella sabe bien cómo ella llegó a ser fiscal de Santiago. Ella lo sabe muy bien. Y fue por una decisión política, recomendada por un político, que nos convenció a 3 personas de que intercediéramos por ella para ser fiscal del distrito. Y eso yo no lo veo mal, porque ella cumplió con su labor. Ahora, querer ahora pensar que no podemos contar con un dirigente político al frente de la Procuraduría, porque a mí me parece que realmente eso es un criterio que contradice todo lo que ha sido la práctica en los países que han tenido buenos sistemas de justicia, y que en los casos contrarios lo que han traído es inestabilidad política y económica, como en el caso de Colombia, de Perú, de Ecuador. Pero en esos países igual el presidente es quien nombra el procurador o el fiscal o sea, el procurador general. ¿Sí o no? Sí, no. En Colombia sí, en Perú no. Lo nombra el Congreso. Entonces, si el Congreso es de mayoría opositora,
tú vas a tener a un fiscal puesto ahí con una misión. Que ya le pasó. Túmbame ese tigre. Que ya pasó. Ya pasó. Sí, hace uno o dos presidentes. Ha pasado con 4 presidentes. Hubo uno que se suicidó, recuérdalo. Alan García, sí, en Perú. Ahí fue que empezó. Pero te vas a Ecuador y tienes el mismo caso. Rafael Correa está en el exilio viviendo en Bélgica desde hace años. ¿Y qué hizo Guillermo Lasso ahora? Hizo lo que le llaman, ¿cómo que se llama? La doble matanza o algo así, donde en función de la Constitución abolió, o sea, desintegró el Congreso y convocó a unas elecciones previas. Entonces, ¿tú te imaginas eso en este país que depende tanto de la inversión extranjera en términos de turismo, de zona franca, entre otros sectores productivos de la vida nacional? Se caería la economía dominicana. Tú mencionaste Estados Unidos. Que te voy a decir eso, pero también sobre, o sea, las personas, todas las personas que tú mencionaste que han ocupado la posición de procurador general. Sí. Los que se pueden sacar, ¿no? Sí, sí, o sea, los que son incuestionables, ¿no? Los que tú mencionaste. Exacto. Los que tú mencionaste. Porque a veces uno dice más con lo que deja de decir que con lo que dice. Sí. Pero los que tú mencionaste, yo creo que son personas a las que no se le cuestionó nada. No. Pero como lo vemos, y estoy cometiendo una falta enorme hablando en nombre de más personas, pero como yo entiendo que lo vemos muchos, es tener el mecanismo de control que nos pueda evitar episodios anteriores cercanos. Claro. Eso es lo que vemos, porque mencionaste Estados Unidos, que sí. Aquí voy con Estados Unidos. Es cierto, el presidente termina eligiendo al procurador, que se me olvidó cómo se llama en Estados Unidos, porque el fiscal, sí mismo. El procurador general. El presidente termina eligiendo al procurador, pero termina eligiéndolo de una terna de candidatos que se escogen entre las bancadas, las dos bancadas. No. O el presidente somete. El presidente propone, nomina a una persona al Senado y el Senado tiene que ratificarlo. ¿Lo ratifica o no lo ratifica? Si no lo ratifica, el presidente tiene que recoger esa nominación y presentar otro. Yo pensaba que era un tema de que venía una terna de candidatos y se presentaban para ratificar. Pero vuelvo y digo que era lo que te comentaba hace un rato. Veámonos en el espejo. Veámonos en el espejo de Perú, de Ecuador. Veámonos en el espejo de Colombia. Veámonos en esos espejos que son más parecidos quizás a los nuestros. ¿Tú sientes que por evitar eso quizá en este país no se ha perseguido a un presidente, bueno, desde que se persiguió a Jorge Blanco? Yo no sé en qué momento fue que yo creo que fue Balaguer que habló del borrón y cuenta nueva y ya después de ahí quedó como pragmado entre todos los presidentes. Quizá por eso no se ha perseguido a presidentes anteriores que han sido cuestionados. Lo que ocurre es que el cuestionamiento de un presidente no necesariamente da pie a una investigación penal. Es que el presidente, por ejemplo, te pongo mi ejemplo particular. Uh-huh. El presidente Medina, yo fui director de una institución, se llama la Comisión de Titulación de los Terrenos del Estado. Claro. Yo recuerdo y recuerdo ver mucho el trabajo de ustedes donde titulamos más de 72,000 familias en 5 años. Bueno. En ese momento tú estabas entrenando, ¿para qué maratón era? Porque yo recuerdo ya en la última parte. Yo hice, en ese momento, yo creo que yo hice 2 o 3 maratones, sí. Hice Chicago, hice Nueva York, hice Berlín, pero ya con Berlín yo creo que yo estaba afuera. Porque yo Berlín, sé que en algún momento, sí, porque yo no sé si tú sigues entrenando con la esquina, pero yo sé que en algún momento tú estabas entrenando como Estuve con la esquina por un tiempo. Pero en algún momento yo recuerdo decir... Cuando estuve con la esquina era que iba para Berlín. Ese era mi tercer maratón. Yeah. Dicho sea, el más difícil por la temperatura, no porque fuese difícil. ¿Estaba caliente o frío? 26 grados Celsius. Cuando nosotros esperábamos 19, 18, salimos a las 11 de la mañana, el sol afuera. Me pasó lo que nunca, calambre en los pies, tuve que pararme, tuve que darme masaje en las piernas. Y ese es el segundo más fácil. Después de Chicago. El segundo más difícil de Nueva York, luego de Boston,
lo hice en mucho mejor tiempo. Oye. Así son las cosas de la vida. Pero tenemos bueno, que hablar un poquito de eso. Y, claro. y quiero, y me voy a atrever a preguntarte un poquito, Sí. si no tienes tema, Sí. sobre lo que comentaste de tu mamá. Sí, Porque cómo no. yo creo, ojalá no se te olvide lo que ibas a decir, pero creo que no todos los ciudadanos pasan, gracias a Dios, y lamentable para quienes vivimos la experiencia de tener un familiar que se ha asesinado, pues no todo el mundo, gracias a Dios, pasa por eso. Y no es nada fácil. Así es. No es nada fácil. Así es. Tú ibas a comentar algo. Que a mí se me olvidó que era, sí, perdona. no. De la institución en la que estabas. Sí. Entonces, el presidente Medina muchas veces me decía, mira, José, tengo un caso. Esta persona tiene una situación con unos terrenos en tal sitio, y yo qué. Mira, ve cómo usted me resuelve eso. ¿Significaba eso que yo tenía que violar la ley? No. Si no tenía una solución legal, Claro. yo le decía, presidente, la situación que usted me envió es la siguiente. Para poder resolver eso hay que hacer A, B y C. Y eso implica todo esto. Y muchas veces él decía, no, olvídese de eso. O sea, no necesariamente un presidente es responsable por el simple hecho de que le diga a un funcionario, resuélveme esto. ¿Por qué? Porque es el funcionario Claro. el que al final tiene la responsabilidad. El presidente no te está mandando a que viole la ley. Él te está pidiendo una solución a una problemática que le han elevado a él. Ahí entra la formación. Exacto. Estamos hablando. Bueno, no, pero espérate. Es que ahí entra la formación, ciertamente. Pero también ahí entra el criterio de la persona que toma la decisión. Claro, a eso me refiero. No, pero el criterio del presidente. Porque yo a él le decía, bueno, mire, presidente, ¿usted le quiere resolver ese tigre? A esa persona. Hay que hacer esto y esto. Y él me decía, no, olvídate de eso. Porque él entendía que era muy... había que dedicar demasiada energía a algo cuando o había otras recursos prioridades. o cosas. Y entonces decía, mira, no, eso es muy complicado. Yo no voy a meterme en eso. Claro. ¿No? Y quizás, inclusive, aunque era legal, podía haber algún tipo de cuestionamiento de otro tipo, moralos. Y entonces, significaba que cuando él me mandaba esos casos, yo tenía que resolver, Como aún sea. yo violara la ley. No, él no me decía a mí, viole la ley para que usted me resuelva eso. Resuélvame eso como sea. Entonces, No. eso pasa con todo lo que se ha ido ventilando en los tribunales. Que aunque un fulano diga que no, porque el presidente me dijo que recaudara dinero para la campaña. Lo pudo haber dicho. ¿Te dijo que atracara para recaudar dinero? No. ¿Te dijo que chantajeara, que extorsionara? No. ¿Que presionara? No. No. Entonces ese tipo de cosas pasa. Con respecto a lo... ¿Tú tuviste la violencia del poder de René Fortunato? Claro que sí, hace muchos años. A mí hay un par de cosas que yo recuerdo muy claro de eso. Yo recuerdo haberlo visto con mi papá. Mi abuelo fue perseguido, Sí. como la familia de muchas otras personas. Sí, tengo conocimiento. Pero recuerdo haberlo visto con mi papá. No recuerdo si el hermano que va después de mí estuvo con nosotros. Recuerdo dos cosas. Recuerdo a mi papá decir, mami y papi no pueden venir a ver esto. Y recuerdo al final, yo no sé si es la voz de René Fortunato, la voz de quién, es un narrador. Definitivamente no es René Fortunato, es la voz de un narrador. Es como una de voz historia, en off. Es una voz en off, sí. diciendo, Joaquín Balaguer nunca agarró un pico ni una pala, pero se le atribuyen todas estas construcciones. Joaquín Balaguer tampoco agarró nunca un arma, ni una pistola, ni no sé qué, pero se le atribuyen todas estas muertes. Quizás estoy parafraseando, Sí. y probablemente no lo dijeron de esa forma, porque eso Claro. incluso pudiera incurrir en blasfemia, no, blasfemia es cuando se habla Difamación. de Dios, en difamación. Sí. Pero recuerdo eso. Y me hizo pensar en eso, guardando la distancia. Me hizo... Entiendo tu símil. Sí. Ahora, ¿qué ocurre? No, y ojo, yo sé que No, se no. puede, pero No, tranquilo. inevitablemente pensé en eso. Claro, tranquilo. Ahora, ¿qué ocurre? En este caso, por lo menos yo decía, mire, ¿usted lo quiere resolver? Yo le presentaba el escenario
legal. Claro. Y aún en el legal, si él lo veía complicado y difícil, Que pudiera y presentar... oneroso, él decía, no, olvídese de eso. Esa yo me la salté, esa palabra, José. Oneroso es... Caro. Caro, ok. Caro, Yeah. sí, caro. Entonces, él decía, olvídese de eso. Y me lo hizo muchas veces. Y allá llegaban gente con, no, que el presidente me dijo que venga donde ti. Pero ya yo estaba acostumbrado. Claro. Me contaban su liazo y su problemaza. Y yo si ustedes supieran, deja que yo le diga a este hombre el liazo que ustedes tienen y que esa vaina no se puede resolver. Y así mismo pasaba. Yo no conozco a una persona que como el presidente Medina fuera tan respetuoso del actuar de los funcionarios. Él no te mandaba a violar la ley. Esa es tu responsabilidad. Yo te puse ahí para que tú resuelvas. Tú decidiste hacer algo que riña con la ley. Esos son problemas tuyos. Que usted debió saber. Eso no es mentira. Eso es una mentira. Es una mentira. Por lo menos con los funcionarios. Claro. Es una mentira. Entonces, yo creo que realmente aquí, lamentablemente, nos hemos visto envueltos en un guión que yo lo he catalogado, no lo inventé yo, esto es algo que hemos visto en muchos países, de la judicialización de la política, del lawfare, donde... Hay un libro del que Martín Esposo habló reciente. No, pero hay muchísimas investigaciones. Esto es un concepto que data de los años 70, que viene inclusive de la industria militar de Estados Unidos. Pero bueno, el tema es que es cuando tú haces un mal uso de los instrumentos jurídicos para inhabilitar a tus adversarios políticos. Y tú me preguntas, ¿está pasando esto aquí? Bueno, cuando yo veo que los únicos sometidos son los funcionarios de un periodo de gobierno X, cuando del actual periodo hay más de 27 que han sido cancelados por temas de corrupción y solo uno fue sometido y fue descargado, dicho sea de paso, también me pone en cuestionamiento la supuesta calidad y el blindaje del Ministerio Público y las cubetas de pruebas que llevan a las 11 de la noche con todo un aparataje, pues realmente me hace a mí cuestionar de, ven acá, estamos ante la judicialización de la política, igual que pasó en Ecuador, igual que pasó en Perú, en Colombia, en Paraguay, en Bolivia, donde tumbaron presidentes. Por eso... ¿En Brasil pasó eso? El caso más emblemático, Lula da Silva, donde el juez instructor se confabuló con los fiscales, ¿ok? Donde el juez instructor le decía a los fiscales, miren, háganlo de esta manera para yo poderlo aprobar aquí. Con un supuesto apartamento que tuvo Lula da Silva, donde él vivió un par de veces, pero nunca fue de él. ¿Quién es hoy el presidente de Brasil? ¿Qué pasó con ese fiscal que al final fue premiado como ministro de Justicia del adversario político de Lula? Entonces, cuando tú vienes a ver todo ese elemento, las características son las mismas, pero no quiero realmente adentrarme en esos temas porque no son temas que la gente en su mayoría ni lo entiende ni le gusta entenderlo, porque creen que yo hablo desde un punto de vista interesado y no, trato de ser objetivo, porque vuelvo y digo, hubo una persona que me dijo a mí hace muchos años, cuando yo trabajaba en la Suprema Corte de Justicia, en la Escuela de la Judicatura en el año 2001, me dijo, yo lo que quiero es que si el día de mañana mis hijos tienen que presentarse ante un juez, que ese juez tenga la suficiente capacidad, probidad, inteligencia y justicia de aplicar justicia de una manera objetiva. Entonces, eso es lo único que yo quisiera ver, no solamente del Ministerio Público, sino del Poder Judicial. Entonces, con eso yo te concluyo con esa parte. Y la idea es que nosotros tenemos que continuar trabajando para fortalecer el Estado de Derecho que hay en la República Dominicana. No podemos hablar del Estado de Derecho en la República Dominicana. Ahora se va a aplicar el voto penitenciario. Yo no... Lo cual me parece... A mí no me... Lo cual me parece loable. Ahora, lo que yo sí te puedo garantizar es algo. Yo no sé qué tan loable es, yo personalmente. No, loable en el sentido del altruismo. Ahora, lo que yo sí te puedo decir es lo siguiente. Tú le preguntas a esos internos,
a esos privados de libertad. ¿Qué usted quiere? ¿Votar o la tutela judicial efectiva de su caso? Eso quiere decir que se conozca su caso cuando debe ser y que usted no se chupe más tiempo preso que el que debe. ¿Y tú sabes lo que te van a decir la mayoría? Que se conozca mi caso, olvídense del voto, yo lo que quiero es salir de aquí cuanto antes. Claro. ¿Entiendes? Entonces, es un tema de prioridades. Aquí, lamentablemente, en los últimos 2 años y 10 meses, las prioridades están invertidas. Las prioridades, las necesidades básicas de la mayoría de la población han pasado a estar en el último lugar de la lista en vez de estar en el primer lugar. Me atrevía a preguntarte o a comentarte de la historia de lo de tu mamá porque sí. Yo no te había escuchado. Yo he escuchado diferentes entrevistas tuyas que de hecho los invito a que escuchen. Iba a decir la discusión de José e Iván en Gepiano. Pero vayan y escuchen el episodio de Gepiano Podcast. ¿Con la de Dante? Con Dante era. No era con Iván. No era con Iván. Era con Dante. A quien aprecio mucho. El episodio de Gepiano de José Dante. Yo he escuchado diferentes intervenciones tuyas en diferentes lugares. Sí. Y es la primera vez que te escucho mencionar el tema de tu mamá. No sé si en otro lugar lo has comentado. No sé si estás en disposición de compartir algo de eso. Claro, porque lamentablemente, o sea, ya cuando tú eres una figura pública son pocas las cosas que tú puedes mantener en privado, pero eso fue un hecho público notorio por el simple hecho de que yo desempeñaba una función pública en ese momento. Si le pasa a José Dantes, el ciudadano privado no trasciende. Lamentablemente mi mamá pierde la vida el 30 de abril del 2016, plena campaña electoral, de parte de un haitiano, un nacional haitiano que mi papá tenía en la casa materna trabajando de vez en cuando. Yo no tenía conocimiento de eso, porque mi papá y mi mamá saben mi forma de ser. Yo no hubiese aceptado que una persona pernoctara, independientemente de que era en un cuarto, en un patio alejado de la casa, porque como yo le dije a ellos, una vez que vi a esa persona ya un sábado que fui de visita, que lo vi en la terraza, yo me levanto y digo, ¿y quién es esta persona? Entonces mi papá me dice, no, ese es un señor que yo tengo aquí que me está trabajando de vez en cuando, cosas, etcétera, qué sé yo qué. Y mi mamá me dijo en ese momento, que en paz descanse, mi ángel, me dijo, sí, tu papá tiene a ese señor aquí metido. Y mi mamá, mujer de aquellos tiempos tradicional, que no le gusta contradecir a su esposo, pero noté en ella el malestar, independientemente de que era una mujer católica cristiana que servía 15 horas al día en su parroquia y había aceptado a este señor ahí atrás, dándole albergue, comida, vestido, porque ella entendía que eso era parte de la misión que Jesús le había encomendado a ella como cristiana católica. Y yo en ese momento recuerdo que tuve una discusión muy fuerte con ambos, pero más con mi papá. Y le increpé, le dije, pero usted se está volviendo loco. Usted no sabe que ustedes son 2 viejos, que esa persona puede hacer cualquier cosa cualquier día y nosotros nos vamos a enterar a los 4 días. No, yo lo voy a sacar ya la próxima semana. Digo, pues sáquelo. Pasaron meses. Yo continué yendo a mi casa materna y nadie me comentaba el tema y no volví a ver al tipo. Claro. Mi padre sale de viaje para sus chequeos médicos todos los años a los Estados Unidos. Y mi mamá en ese momento le dice, mira, ya yo no tolero la presencia de este señor. Independientemente de que él estaba en el patio y que el patio estaba separado de la casa, con reja y con de todo. Y mi papá le dice, no, pues vamos a sacarlo el día 30 de abril. Dile que se vaya el día 30 de abril. Y mi mamá, Milagros del Carmen, que en paz descanse, debe estar en la gloria del Señor. Porque vivió toda su vida haciendo el bien. Hasta su último suspiro de vida.
le dice a mi papá, no, díselo tú, que fuiste tú que lo trajiste. Y le dice, pónmelo al teléfono. Y esto son cosas que yo creo que yo no lo había dicho en ningún otro sitio. Y entonces se lo pone al teléfono y le dice, mira fulano, ya no te voy a necesitar más, yo necesito que tú te me vayas el día 30 de abril. Y ahí quedó. Yo me entero de todo eso luego. Después que pasa el hecho. Después que pasa el hecho. Y le entrega el teléfono a mi mamá. Pues el sábado 30 de abril, mi hermano me llama a las 9 de la mañana y me dice, óyeme, yo estoy llamando a la casa y no encuentro a mami. No me coge el celular y nada, y ella no me dijo, yo hablé con ella ayer y ella no me dijo que iba a salir. Mi mamá, como era una devota católica, yo no había conocido una mujer más devota que ella. Yo le digo a mi hermano, le digo, ella tiene que estar en la iglesia. Olvídate, eso fue que se fue para la iglesia. Alguien le habrá pedido, mire, ore por mí, por una situación, y agarró para la iglesia, para el Santísimo. Vamos a darle tiempo. Mi hermano dice, ok, eso es sábado 30 de abril del 2016 a las 9 de la mañana. Me llama como a las 10 y me dice, viejo, estoy en la casa. Las puertas están abiertas. Llamo desde fuera y no me contesta nadie. La puerta del patio que estaba separada por donde entraba este individuo está abierta. Ya ahí yo me preocupé y salgo de mi casa y voy a la casa. Y mi hermano me estaba esperando para entrar. Entramos a la casa, subimos, entramos a la primera planta, subimos al cuarto de ellos. Vimos una caja fuerte que tenía mi papá llena de papeles, porque mi papá es el que más mierda guarda. Sí, viejo al fin. Viejo al fin. Sí, no, déjame ese papelito ahí, un papelito de una factura de no sé qué. Rota. ¿O no? No, perdón, no estaba en el lugar. Y me dice, aquí pasó algo. Y digo yo, coño, ¿qué habrá pasado? Y vamos en la casa, buscamos en todas las habitaciones, y ok. Y mi hermano se le ocurre ir al cuarto donde pernoctaba esta persona. Y entramos al cuarto y encontramos la caja fuerte ahí, rota. Le intentó violar. Y dice, mira esto. Y digo, cónchole, aquí hay algo. Pero entramos a la parte del cuarto donde estaba, vamos a decir, la camita. Uh-huh. Y no entramos al bañito que quedaba al lado, con una cortina. Yo salgo en ese momento del cuarto y voy al patio. Y en ese momento escucho el grito de mi hermano. Donde, bueno, se oyó en toda la calle. Donde él dice, ay Dios mío. Entonces ay Dios mío, no. Y cuando yo regreso y entro, encontramos el cuerpo de mi madre en la bañera del cuarto de servicio, sin vida. A esa persona... Yo entré en una rabia total. Recuerdo que rompí 4 puertas, dándole patadas, trompadas, etcétera. Esa persona, el día en que se tenía que ir, le quitó la vida a mi mamá. Una mujer de 70 años en ese momento. Una mujer que toda su vida la dedicó al servicio a los demás y a su familia. Y en ese momento llegó el jefe de la policía, llegó todo el mundo, etcétera. El tipo se fugó para Haití, obviamente. Y yo me separé de la campaña en ese momento porque no tenía cabeza, imposible. Claro. Y gracias al presidente Medina, a quien yo molestaba todas las semanas, diciéndole, presidente, usted no me puede dejar solo con este problema. Y el entonces jefe de la policía, Ney Aldrin Bautista, y un equipo a quien le agradeceré toda la vida, me daban informes
toda la semana de la búsqueda del tipo. El tipo cruzó el mismo día para Haití, porque se llevó el celular de mi mamá y la computadora de mi papá. Con el celular de mi mamá pudimos ver que él estaba en Haití. Jorge, 1 año, 7 meses y 20 días pasaron para agarrar a esa persona en Haití. Lo agarraron, la policía haitiana se lo entregó a la policía dominicana en el mes de diciembre del 17. Y cuando el jefe de la policía me mandó la foto diciéndome, ¿es ese, José? Yo le dije, ese mismo es. Porque mi papá tenía fotos de su pasaporte y yo saqué miles de copias a color y las regué por todo el país. Entonces dimos con él, gracias a Dios. Claro, eso no me trae a mi mamá de vuelta. Y mucha gente me plantearon muchas cosas cuando lo agarramos. Yo le dije a todo el mundo, si mi madre hubiese quedado viva, la primera en perdonarlo hubiese sido ella. Yo no le voy a poner un dedo encima a ese señor. Yo quiero que ese señor sea condenado, sea juzgado, sea condenado y cumpla con su condena. Está condenado a 30 años y está en la cárcel de San Pedro de Macorís. Cada cierto tiempo yo verifico que él esté ahí. Eso ha destruido mi familia por completo. Claro. Mi mamá era el centro de mi familia. Y uno aprende a vivir con el vacío. Y es algo que cada vez que yo veo un acto violento que le arrebata la vida a una persona, yo vuelvo y vivo eso. Me cuestioné mi fe. Mi mamá nos crió en esa fe católica cristiana muy enraizada. Me cuestioné mi fe. Tuve que acudir a mi párroco, tuve que acudir a pastores evangélicos, acudí a todo el mundo, a mi hermano excuñado, que es sacerdote jesuita, para que me explicara cómo es posible que una persona que dedicó toda su vida a servir, a hacer lo que Dios mandaba, cómo es posible que Dios no la protegiera, etcétera. Entendí. No era un tema de Dios, es un tema del hombre que se aleja del plan de Dios y hace el mal. Pero me tomó mucho tiempo realmente conciliar eso. Y no te niego, Jorge, que a 7 años, 1 mes y 7 días, yo siente el mismo dolor, siente el mismo vacío. Y cada día le pido a Dios que me ayude a continuar la vida con ese dolor. Porque somos unos hijos que fuimos privados de nuestra madre, un esposo que fue privado de su pareja de más de 49 años, unos nietos que ella adoraba y que ellos les encantaba ir a su casa los domingos a desayunar. Pero nada, Dios nos acompañó, nos ayudó a sobrevivir y aquí estamos, hermano. Y realmente son cosas de lo que yo no quisiera que jamás ninguna familia dominicana pase por eso. Y esa vocación de servicio que mi mamá tenía, que le costó su vida, porque hasta el último suspiro de vida estuvo sirviéndole, porque cuando pasó lo que pasó, cuando esa persona la atacó, la ahorcó, ella salió al patio a brindarle el café de la mañana que siempre le daba. Entonces, yo creo que mi vocación de servicio, inconscientemente, yo la aprendí observando a mi mamá desde pequeño, sirviendo en la iglesia, sirviendo en la comunidad, sirviendo en el barrio, sirviendo en la calle de la casa. Y la verdad es que sé que tengo un ángel que me cuida en el cielo, además de Dios, de Jesús y de la Virgen María. Discúlpenme los que no creen en eso, pero yo sí creo en eso, totalmente.
En un país democrático no hay que pedir disculpas por eso. Cónchale, José, mira, de verdad yo te agradezco mucho que te abras de esa manera con un tema tan doloroso, porque la naturaleza indica y el curso biológico es lo que dice que, bueno, pues lo natural es que los padres se vayan antes que los hijos. Así es. Pero no de esa manera. Ella no merecía ese final. No merecía ese final. Y además de eso, te comento que que Dios nos ha acompañado en este proceso. Y si yo lo he sufrido, yo me pregunto, ¿cómo no lo habrá sufrido mi padre? Que se siente responsable porque él fue la persona que metió a ese tipo allá y que precisamente entonces él estaba afuera haciéndose chequeos médicos. El tipo aprovechó que mi mamá estaba sola, etcétera. Y mi mamá me escondía. sí. Mi mamá me escondió porque cuando pasó la primera vez que yo lo vi, El primer episodio tú no lo el primer episodio yo les dije de todo a ellos y mi mamá me dijo, no, ya. Y las veces que regresé me dijeron, no, y ese tipo no está aquí. Mentira. Claro. Estaba. Entonces, todo eso yo me enteré luego. Y la forma de... ¿Y por qué? Y te agradezco, aunque me duela, te agradezco que me preguntes por eso, solamente por una razón. La sociedad dominicana tiene que entender que los políticos, antes de ser políticos, somos seres humanos. Nosotros tenemos sentimientos. Nosotros sufrimos, padecemos, nos reímos, bailamos, gozamos, tenemos nuestras vidas. Porque lamentablemente se ha querido como vender que los políticos somos de una casta distinta o que somos marcianos y tenemos que comportarnos de una manera. Nosotros somos el producto de la sociedad dominicana. Ahora, usted como ciudadano, elija ese producto de la sociedad dominicana con el que más usted se sienta satisfecho. Pero los políticos no somos indemnes a nada de lo que le pase a ningún otro ciudadano en la República Dominicana. Mira, se quedan por conversar contigo muchísimas cosas. Yo honestamente pensé que íbamos a... O sea, no sé, porque igual, al final esto es una conversación y va fluyendo, pero yo te puedo decir que yo la aproveché mucho y que por aquí han pasado. Por aquí pasó hace un par de semanas, estuvo Farideh Raful, que es la actual senadora del distrito, sí, y que va a ir por la reelección en su puesto. Sí. Estuvo Omar Fernández hace un par de días, que yo... de hecho, a ellos les dije, yo pensé que te había dicho antes de empezar a grabar, no te lo dije, pero igual en algún momento te lo iba a decir, no pasa nada, pero a ellos sí les dije a Omar y a Cristian, que es parte de su equipo, les dije, el miércoles, yo sé que esto no importa ni mucho menos, pero me gusta cómo ser transparente al final. Sí. El miércoles viene José antes por aquí, habló con mucha altura y con mucha distinción sobre ti. ¿Cuánto me Omar. Omar es un gran chico. Y me pasó con el ya Farideh, yo no había compartido tanto con ella, pero sí. Hay una relación, ella tiene cercanía con mi familia de alguna forma, pero me hace pensar, y los pongo a los tres en el mismo lugar, porque Omar se ha hablado de que no se sabe si va como senador, si va como alcalde. Sí. Los pongo a los tres en el mismo lugar y me siento muy tranquilo con la variedad y con la calidad y el nivel de producto que tenemos para elegir, utilizando el término que usaste hace un momento, para elegir los ciudadanos del Distrito Nacional. Me siento muy tranquilo con eso, con el compromiso que yo entiendo de la hora y pico que duré con cada uno de ustedes hablando, que de nuevo me gusta de estos formatos eso, que
una persona que tiene una pose puede mantener una pose 20 minutos en un bloque o 40 minutos separado por una pausa comercial de un programa tradicional, pero 2 horas hablando y mantenerse coherente y no salirse de un personaje, eso no lo hace todo el mundo. O sea que me siento orgulloso de lo que pudiera, de quienes pudieran representarnos en el Congreso de los próximos 4 años, así sea Faride, así sea Omar si decide ir por la senaduría o si es tu caso. Te lo agradezco mucho y sí me gustaría que las personas que están escuchando o mirando tengan la oportunidad de seguirte y de ver dónde pueden mantenerse al tanto de tu visión y de lo que tú tienes preparado para tu campaña para la senaduría del distrito. Claro. No, mis cuentas sociales están ahí, tanto en Twitter como en Instagram, José Dantes D. Y en Facebook, José Dantes Díaz. Mira, para de mi parte concluir, lo que tú dijiste, que alguien quizás pueda mantener quizás alguna pose por un tiempo, pero no por 2 horas, por 1 hora y pico. Yo creo que la manera de tú evaluar a una persona en política, para tú tomar la decisión de si confías en ella o no, y minimizar el riesgo a que quedes decepcionado o engañado, que nunca va a estar exento, es haciendo un ejercicio muy fácil. Tú analizas su discurso con su trayectoria. Si hay una coherencia entre su discurso y su trayectoria, entonces tú te puedes atrever a arriesgarte y apostar a esa persona, porque el margen de que esa persona te pueda quedar mal es muy mínimo, porque hay coherencia entre lo que ha sido siempre y lo que te está diciendo hoy. Ahora, si el discurso de hoy realmente es contradictorio con lo que esa persona ha sido toda su vida, entonces desconfía, porque lo más probable es que te esté dando ese discurso porque está en este momento en un proceso de promoción y de campaña electoral que no representa lo que esa persona realmente es. Te agradezco de nuevo el tiempo y la disposición de venir. De verdad, aprecio mucho la confianza con la que pudiste sentarte ahí a hablar. A ti, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno. Y que pasen buenas noches. Igual. Y a ustedes, si llegaron hasta aquí, lo mejor que pueden hacer para respaldar este contenido es cuando compartan el episodio, etiqueten en Instagram a José Dantes D y en Twitter José Dantes D igual. Correcto. Asegúrense de compartir el episodio, por favor. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.